La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios en esta oportunidad, en el devocional de hoy, queremos contemplar Habacuc, capítulo 2, de versículo 2, cuando dice el Señor a Habacuc y ordena: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Claro que Habacuc, el profeta, estaba en una situación muy parecida a la nuestra de hoy, donde la violencia, los abusos, los robos, los asaltos y toda injusticia se hacía al pleno día, y se hacía injusticias contra los que querían o vivían honestamente buscando de agradar a Dios. Y por cierto, se indignó el espíritu de Habacuc y reclamó delante de Dios y dijo: tú eres demasiado santo, tú eres perfecto, tú no puedes tolerar eso. ¿Cómo puedes ver eso? Que los injustos hacen tanta violencia contra el pueblo de Dios. Y entonces él esperó en la presencia de Dios, en silencio, una respuesta. Y Dios le dijo eso, de que escriba esa visión, que el que la lee luego corra. Y el mensaje está en el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por supuesto de que es muy difícil acatar esa idea de pensar en cómo vivirá si hay tanta violencia y el injusto mata al injusto. En el mismo tiempo, en su tiempo debido, cuando el último profeta, antes que nazca el Mesías, Zacarías, lo mataron en medio del altar. Borraron la verdad de sus ojos, de sus oídos. El pueblo injusto, perverso, corrompido y degenerado, poseído de espíritus malvados, no soporta. Yo estuve notando aquí en un retiro que había un joven que vino de otra ciudad a participar en una reunión de liberación y de repente salió y quería irse, y el pastor, el mismo pastor de él, lo siguió y él no quería saber, dice: no soporto eso. Después de tanto le habló, regresó, pero no quedó, se fue. Luego, más tarde, cuando todo ya se terminaba, volvía. No soportan la sana palabra de Dios. Los demonios, los espíritus se acumulan, lo toman la mente, los oídos, y no quiere que alguien oiga la palabra correcta de verdad. Por lo tanto, quisiera detenerme lo que decía el Señor a Habacuc: escriba la visión y declárala, explícala, hágale expositiva delante del pueblo, para que corra el que leyere en ella. Entonces, hoy necesitamos hombres que corran por la verdad. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme
de no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que implantar la palabra de Dios tan profunda, corriendo, avisando a la gente que el tiempo se acaba y Cristo regresa. Por tanto, el primer mensaje que nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 8. Entonces ellas, las mujeres que estaban cerca del sepulcro donde Cristo, después de haber muerto en la cruz y sacado de ahí y puesto en un sepulcro, las mujeres se reunieron para ver si podían embalsamarlo, pero él ya tenía resucitado y se le apareció y le ordenó que fuesen a dar la noticia, las buenas nuevas, el evangelio a sus hermanos. Y ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús se les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y él le respondió: no temáis, id y decid las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿A dónde tiene que ir usted para ver a Jesús? Alguien tiene que correr a llevar las buenas nuevas. Solamente como cuando Jesús entró en Samaria, se encontró con aquella mujer sacando agua en el pozo, y luego de un diálogo ella pudo entender las buenas nuevas y recibió un nacimiento nuevo dentro de ella, y corrió hacia la ciudad y trajo toda la ciudad de Sícar hacia Jesús, y ellos creyeron lo que vieron, pero antes lo que oyeron. Por lo tanto, allí en San Juan Evangelio, en el capítulo 20, versículo 24, dice que cuando esas mujeres vieron las buenas nuevas, Pedro y otro discípulo corrieron. Uno de ellos corría con más diligencia, con más fuerza, y llegó antes del sepulcro ya vacío. Curiosos, querían ver si esto era verdad, lo que decían, pero corrieron. Algo dentro su vida le tomó para correr a asegurar el mensaje de vida. Por eso el apóstol San Pablo decía en 2 Corintios capítulo 9, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es necesario correr. Y qué importante cuando tú corres para lograr la meta. No puedes mirar a la derecha ni a la izquierda ni para atrás. No escuchar aplausos ni grito de elogios.
sino que debes estar seguro lo que leíste y lo que oíste para correr hacia la meta seguro, para que nadie te pueda quitar la corona. El apóstol San Pablo sigue diciendo en Gálatas capítulo 5, 7, advirtiendo a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Siempre hay alguien que busca de interferir y estorbar a aquel que corre diligentemente hacia una eternidad segura, con una verdad que ha oído y leído por la palabra de Dios, que ya los profetas lo han dicho, luego los ángeles lo han anunciado, y por ende el Mesías que vino al mundo a nacer y a crecer y a formarse, presentar su ministerio y luego tomar la culpa y el pecado de la humanidad sobre él y morir por la humanidad, para luego resucitar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sea justificado, sobreseído, acepta el precio del pago que el Señor ya realizó. Por eso, en Hebreos capítulo 12, el escritor nos enseña y dice que es necesario correr con diligencia. Leemos en Hebreos capítulo 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué forma? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Correr, después de haber oído el Evangelio, después de haberlo entendido, es necesario con diligencia correr hacia la meta segura, para ver, como dijo un salmista, si llega al puerto seguro. Y aquí el apóstol Pedro da una indicación de advertencia en 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y os ultrajan. Hay una corrida en la corrupción, en el libertinaje, en una vida de la carnalidad y deleite inmundo. Su vida está contaminada y creen correr lo cierto, pero es imposible de que una persona que ha nacido de nuevo pueda seguir en la corrupción de la carne. O es de un bando o es de otro. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y por último, tenemos allí que Isaías el profeta está hablando de un correr. Él dice: los jóvenes corren, pero flaquean y caen. Isaías capítulo 40,
Versículo 31, el profeta dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las de águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sin embargo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, se esfuerzan, multiplican sus fuerzas y no consiguen llegar. Pero sin embargo, el que espera en Dios, el que se detiene en Dios, la presencia de Dios en oración, y espera las órdenes de Dios, para correr las fuerzas son duplicadas y puede correr sin cansarse. Por eso decía el Señor Jesús en San Juan, capítulo 7, 37, el que tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Lo mismo lo dijo el Señor a la samaritana, cuando Él dijo: si tú bebieres del agua que yo te daré, esta agua es viva, saltará de tu interior para afuera, corre como un río hacia aquellos que tienen sed. Que el Señor nos ayude a oír la palabra correcta, a entenderla, leerla y asegurarla, tenerla expositivamente clara, para luego, guiado por el Espíritu Santo, fortalecido de haber esperado en el secreto de Dios, corra una carrera segura para llegar al final del puerto eterno, para ser recibido en las moradas del Señor.